Pero muy buenas noches. El día de hoy, bueno, estamos transmitiendo desde mi escritorio, ya que en el Perú estamos en cuarentena, o como lo llaman acá, es aislamiento social. Dado que, bueno, pues existe la pandemia del COVID-19 o más conocido como coronavirus. Ante ello, entonces, pues el Estado nos tiene recluidos, por llamarlo de alguna manera, eh, pareciera que hasta el día domingo que viene, ¿no? O sea, faltaría una semana más para poder nosotros salir a la calle y poder trabajar y hacer nuestras cosas normalmente. En teoría, ¿no? Valga la aclaración, en teoría. Bueno, el día de hoy, antes que nada, quiero darles las gracias por ver nuestro programa, porque he visto que los capítulos anteriores los han estado compartiendo, nos han estado comentando, entonces le doy muchas gracias en el nombre de toda la producción y las personas que incluyen o que están trabajando en el programa El Secreto de las Estrellas. Y bueno, de mi parte también un enorme abrazo a todos. Y bueno, pues esperemos que todo mejore, que la histeria colectiva disminuya. Por favor, traten todos de no salir después del toque de queda, porque en el Perú hay un toque de queda, es decir, hay un aislamiento, hay una cuarentena, pero hay personas que pueden salir todavía, puedes salir a comprar una que otra cosa y regresar rápidamente, abastecerte. Pero a partir de las 8 de la noche, nadie, absolutamente nadie, por ningún motivo puede salir. Y se está viendo pues que igual hay personas que no les importa poco o nada el respetar a la autoridad, ¿no? Entonces salen y bueno, se ha visto ya el caso de un militar que tuvo que usar la fuerza para que un joven entienda. Y bueno, pues parece que este joven no entendió igual, porque dicen que días después igual se le vio en la calle burlándose. Pero sin embargo el militar fue sancionado. Pero bueno, eso es un tema ya más político y no es tema de este programa, ¿no? Bien, el día de hoy vamos a hablar de los Anunnakis. ¿Quiénes son los Anunnakis? ¿Qué son los Anunnakis? ¿De dónde se originan los Anunnakis? ¿Y qué tienen que ver con los reptilianos? ¿Correcto? ¿Qué tienen que ver con el reptiliano? ¿Qué tiene que ver con el nuevo orden mundial? ¿Qué tiene que ver los Anunnakis? ¿Qué tienen que ver los sumerios con los dioses pues de China, con los dioses del antiguo Perú? Por ejemplo, hay un dios también que es reptiliano. ¿Qué tienen que ver las serpientes? ¿Qué tienen que ver los reptiles en general alrededor del mundo, en las viejas culturas? Para que nosotros, o bueno, no nosotros, no me incluyo, ¿no? Pero para que en el mundo exista una especie de suspicacia en cuanto a lo que nos cuenta los historiadores. Generalmente los historiadores, si bien se les respeta el trabajo que tiene, muchas veces se basan o sustentan sus estudios en iniciativas equivocadas, o sea, parten de puntos equivocados y luego al transcurrir el tiempo se dan cuenta de que no era así, era de tal otra manera, ¿no? Y aquellos que durante años atrás habían estado comentando cómo era o cómo podría ser la historia, eran calificados de locos. No, así no es. Pero curiosamente, años más tarde los historiadores a estos locos les dan la razón. Por citar un breve ejemplo, acá en el Perú existe la Alameda de los Descalzos. Originalmente la Alameda de los Descalzos tiene, allá en el RIMAC, 12 estatuas. Según algunos, la gran mayoría de historiadores y muchos guías turísticos, ellos aceptaban o confirmaban o aseguraban que estas 12 estatuas representaban los 12 meses del año. Habían personas, no historiadores de carrera, sino personas que se dedicaban a
a estudiar del tema, ¿no? Apasionados, ¿no? Que afirmaron lo contrario. Dijeron, no son los 12 meses del calendario, sino son los 12 signos zodiacales. Basados en la simbología, basados en estudios, basados en esto. Hubo un gran debate y ahora obviamente es público y es aceptado por cualquier historiador que la Alameda de los Descalzos, cada estatua representa un signo zodiacal. Así muchas otras cosas. Entonces muchas veces hay que tener en cuenta aquello que los supuestamente locos o conspiracionistas nos dicen, ¿no? Porque a veces hay que escucharlos, a veces hay que ver, bueno, ¿y tú qué me tienes que decir? A veces ¿por qué no buscar nuevas teorías? ¿Por qué no ver la historia desde otro punto de vista? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y esto es lo que ocurre con el dios Enki y los reptilianos. Se los voy a resumir brevemente porque en realidad la historia es bien densa, ¿correcto? Pero se los voy a resumir porque este no es un programa más que nada de historia, sino es más o menos... Bien, se los voy a resumir así. Sumeria tiene unos dioses que los llaman Anunnakis. Estos Anunnakis supuestamente vienen de otro planeta, ¿sí? Hubo una batalla porque estos dioses en su planeta, y esto no es que me lo invente, esto está en las tablas sumerias, es decir, esto lo cuenta la mitología sumeria, ¿correcto? No es que yo me lo invente. Estos seres de otros planetas tenían problemas con la contaminación del aire que tenían ellos. Y para limpiar y para protegerse de los rayos solares y limpiar su planeta necesitaban partículas de oro. Ahora bien, se ha confirmado ahora último de que con ciertas partículas de oro uno puede evitar ciertas corrosiones en el espacio y que el oro sirve bastante en el espacio y en el ambiente, ¿sí? Por eso es que las naves que salen, ¿no? las estaciones espaciales, como lo llaman, o quizá los satélites usan oro, planchas de oro, láminas de oro muy delgadas para evitar la corrosión, para evitar varias cosas, ¿correcto? Bueno, los sumerios ya lo sabían desde hace mucho. Ellos, entonces, supuestamente estos Anunnakis, estos dioses, vienen acá a la Tierra, ¿no? Y necesitan oro, ¿no? Necesitan oro y traen a otros seres de otro planeta, ¿sí? Y los ponen ahí, que le dicen los veedores, que eran los que supervisaban y hacían el tema de la minería. Estos seres se rebelan, ¿sí? Estos seres se rebelan y bueno, después de una larga batalla con los Anunnakis, con los dioses primigenios o con los dioses más viejos, pues pierden, ¿no? Y estos dioses, pum, los erradican totalmente, ¿sí? Los erradican totalmente, pero luego se dan cuenta que ya no tenían quien les haga el trabajo de minería, ¿no? Ya no había quien les haga el trabajo de minería. Entonces, ¿qué ocurre? Muy simple. Deciden experimentar con código genético, ¿sí? Código genético, básicamente. Con código genético y deciden agarrar a un monito, por decirlo de alguna manera, ¿no? A un ser primitivo que en ese entonces estaba ahí pululando y le ponen un óvulo de un Anunnaki, de un dios, pero falla, ¿correcto? Falla, esto falla. Y luego de varias pruebas, al final lo que hacen es agarran un óvulo de un monito, usan el ADN de los dioses, o le ponen el esperma de los dioses, o de los Anunnaki, o de los extraterrestres, que son lo mismo, pero esta vez le van a poner el óvulo fecundado a una Anunnaki, a una mujer, a una reptiliana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí empiezan a salir los primeros seres humanos. Esto no lo digo yo, esto lo dicen las tablillas sumerias. Esto es lo que se encontró dentro de 14 tablas, si mal no recuerdo, 14 o 15 tablas en Sumeria, ¿correcto? Estos son la historia de la mitología Anunnaki. Las gráficas que usan, las imágenes que usan, son muy sugerentes. Los historiadores dicen de que esto es mitología, es decir, es como leer El Señor de los Anillos de aquella época, ¿no? Ellos dicen, no, pero eso es como leer El Señor de los Anillos actualmente, ¿no? No puedes basar ese Señor de los Anillos de aquella época como si fuera real.
¿no? Eso es lo que afirman los historiadores. Pero da el caso, da la situación, que casualmente las imágenes de los Anunnakis, o de las imágenes que los sumerios plasmaban en sus tablillas, en la piedra o en lo que fuese, en el arte que ellos tenían, ¿correcto? Pues da la casualidad de que hay imágenes en las que claramente se ve la piña representativa de la glándula pineal, ¿no? Se ve, por ejemplo, código genético, se ve imagen del gen, del genoma, del ADN. Entonces, bueno, como que uno se queda pensando, ¿no? Y bueno, ¿y esto de dónde aparece? Demasiada casualidad, es decir, yo no creo que exista la casualidad, sino la causalidad. Más aún siendo ellos una cultura extremadamente avanzada. Lo que hoy utilizamos hasta ahorita, ellos fueron los que crearon los barcos, matemáticas, los planetas. Ellos ya tenían 8 o 9 planetas ya registrados. O sea, ellos ya conocían todo eso. Los astros los tenían totalmente conocidos, los manejaban. Ellos ya sabían que la Tierra era redonda. Ojo, ellos ya sabían que la Tierra era redonda. Si no es que, bueno, Europa se entera muchos años después, ¿no? Pero después de la Edad Media, ¿no? Pero ellos ya lo sabían, ¿no? Ya lo sabían. Entonces, como que te da que pensar, ¿no? Da que pensar muchísimo sobre el tema. Bien, hay un libro que se llama La historia empieza en Sumeria, ¿correcto? La historia empieza en Sumeria y es un libro muy interesante que habla justamente de esto, ¿no? Justamente habla de los reptilianos y los hombres reptil. ¿Qué ocurre? Se dice que los seres reptiles poblaron el mundo. Después de que los Anunnaki, bueno, crearon pues a los seres humanos, hubo varias mutaciones. O sea, ya los humanos empezaron a juntar con los dioses y hubo toda una melcocha y en fin, ¿no? La cosa es que se dispersaron. ¿Por qué? Porque hubo un diluvio universal, hubo un diluvio. O sea, a ver, vamos a resumirlo así. La historia de Noé, ¿sí? La que todos conocemos, del diluvio universal. Adán y Eva y gran parte del Antiguo Testamento parte de la mitología sumeria, de los Anunnakis. En todas las mitologías hay reptiles. Por ejemplo, Adán y Eva, ¿quién tienta? Una serpiente. En la antigua China, ¿quién crea al ser humano en la mitología antigua? Una serpiente, un gran dragón, un ser con cabeza de humano pero cuerpo de serpiente. En Japón, la misma forma. Es más, en Asia en general hay dragones, seres reptiles, ¿no? Seres reptilianos, ¿correcto? Bueno, en México también, América, Sudamérica, todo el norte de América, también Sudamérica, también Asia, los mismos árabes, toda esa zona de Rusia, por ejemplo, también. Todas las culturas hablan de reptiles, ¿sí? Todas las culturas hablan de reptiles. Otra característica que tenían era la forma de los cráneos, ¿no? La deformidad que tenían los cráneos. Ahora bien, algunos estudiosos del tema mencionan que un claro ejemplo son los Nazca, por ejemplo, ¿no? Ellos hacían las deformaciones, ¿correcto? Del cráneo. Pero que hay un tema. Dice, sí, pero los historiadores dicen que se ponían unas tablillas y se ajustaban. Bien. Pero estas tablillas solamente lo que generaban era la deformidad en frente, lateral y nuca. Nada más. Es decir, te achata y te aplasta. Nada más. Pero nunca ese tratamiento, ese sistema que tenían los Nazca para alterarse el cráneo, podía alterar los centímetros cúbicos que tiene el cráneo. ¿Sí? Nadie se puso a pensar en eso.
El cráneo más grande, y acá lo tengo, el cráneo más grande en centímetros cúbicos es de 1980 centímetros cúbicos. ¿Sí? No hay registro de más. Sin embargo, los Nazca tenían 3000 centímetros cúbicos de cráneo. O sea, no solamente se deformaban, sino tenían los centímetros cúbicos. Y eso, según algunos especialistas, no hay forma de modificar. ¿Correcto? Una persona que toca este tema, que lo plantea, es David Parceriza. David Parceriza es un español que incluso ha hecho varias entrevistas y ha publicado varios libros al respecto sobre los Anunnaki. Bien, otra cosa que plantea, otra observación que hace, es el tema de los cromosomas. Él dice, nosotros hemos sido alterados genéticamente, y no solamente él dice, ¿no? O sea, no solo el autor Parceriza dice, sino que también hay otros especialistas en el tema que dicen, ¿no? Nosotros tenemos 46 cromosomas. Si hemos evolucionado, la evolución no te quita cromosomas, ¿correcto? Sin embargo, los homínidos tienen 48 cromosomas. Según este escritor, ¿no? Según este estudioso. Entonces, nosotros tenemos menos cromosomas que los homínidos, que algunos homínidos. Entonces, y si la evolución no te permite tener menos cromosomas, entonces, ¿qué pasó? Bien, esto coincide con parte de la mitología sumeria en donde dicen de que a nosotros nos han quitado ciertos puntos del ADN reptiliano, ¿no? O Anunnaki, para que no podamos ser como ellos, sino seres inferiores. Entonces agarraron un reptil, agarraron un humano, nos alteraron el ADN y nos volvieron como somos actualmente, ¿sí? Entonces, es parte de lo que menciona la mitología sumeria. Bien, en todas las culturas, y prueba de ello es que hasta en la peruana hay un dios Moche, que es un ser reptil, ¿sí? Hay un hombre reptil, que incluso hay una estatua de él en el norte del Perú, y hay imágenes de serpientes en toda la zona del Cusco, talladas en piedra, por cierto, ¿no? Bien, en Vietnam hay una cueva que se descubrió no hace mucho, que incluso es tan grande, es la cueva más grande que existe, que hay en el mundo, la mayor registrada hasta ahorita, obviamente, ¿no? Bien, en Vietnam hay una cueva que es tan grande, es una de las más grandes que hay en el mundo, que es tan grande que tiene su propio ecosistema. Con eso les digo todo. Tiene su propia laguna, incluso, y tiene una isla. O sea, así de grande es. Es más, Julio Verne entonces tenía razón, porque en ese entonces todavía no se descubría. Julio Verne tenía razón cuando escribe en su libro Viaje al centro de la Tierra, algo muy parecido, ¿no? Es así, bien al estilo Julio Verne. Bien, ahí se dice, ¿no? Se dice que hay varios reportes de reptilianos, es decir, todavía hay reptilianos entre nosotros, hay seres que han quedado después de esta invasión, después de que Sumeria, bueno, cae y pasa todo el tiempo, ellos aún nos gobiernan y por ello existe el mito de que los reptilianos son muy cercanos a los reyes, ¿sí? Porque los sumerios decían de que los reyes tenían la sangre de los dioses, ¿sí? Y que eran electos para vivir y estar cerca a los dioses. Se dice mucho sobre ello, se sabe poco sobre los reptilianos, pero sí hay muchos reportes, sobre todo en Vietnam, en esta zona de las cuevas, de seres de 2 metros, porque generalmente ellos tienen 2 metros de altura, ¿sí? Son seres grandes, y que, bueno, ellos viven básicamente de la energía del temor, del miedo, ¿no? Ese químico que uno despide cuando tiene miedo, así como los perros, que lo logran detectar, igualito ellos pues logran
de alguna manera logran pues detectarlo y se alimentan de ello, ¿no? David Icke es un conocido autor que escribe sobre ese tema, ¿sí? David Icke habla del tema y habla bastante del tema, por cierto, ¿no? Habla bastante del tema y es uno de los autores que más ha tocado el tema. En un inicio empezó con novelas y nunca nadie lo tomó en serio, pero ya más adelante lo han ido relacionando con el tema de los reptilianos, ¿no? Que algunos sí son descabellados, obviamente de Big Ike, a veces hay historias pues fuera de contexto, fuera de lo creíble, que no tienen ningún tipo de sustento, pero hay casos en las que sí, hay personas que han reportado ver seres de 2 metros, ¿no? Con cabeza de reptil, sobre todo en Vietnam. Ahora bien, hay un tema también muy importante. Dentro de la mitología sumeria, aparte de un gran diluvio, ¿no? En donde están implicados estos dioses, que figuran, o sea, este diluvio es mencionado por bastantes culturas. Los indios nativos norteamericanos hablaban de un gran diluvio. Los incas hablaban de un diluvio, que una llama, incluso parlante, se paró encima de una montaña. Está el tema de Noé y está, o sea, en el mundo, a lo largo de toda la mitología, si hay algo que tienen en común es, aparte de los reptiles y los seres, las serpientes, hay un diluvio. O sea, el diluvio figura en todas las culturas, en el 99% de culturas. Uno se va a Papúa Nueva Guinea y habla de un diluvio. Los nativos hablan de un gran diluvio. Entonces, eso te deja pensar como diciendo, bueno, no estaban tan equivocados los sumerios y ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿por qué no podría ser? Ese es un tema. ¿Por qué no? Ahora bien, vamos a algo más interesante, muchísimo más interesante, y es lo siguiente. En los Anunnakis, o bueno, los sumerios, hablan de que hubo una gran explosión, ¿sí? Hablan de una gran explosión. Los estudiosos del tema hablan de armamentos, hablan de una guerra entre ellos, y que hubo una explosión prácticamente nuclear o termonuclear, ¿no? Una explosión fuerte, pues. Pues bien, uno dirá, ¿cómo va a haber una explosión? O sea, tendría que haber evidencia de explosiones nucleares en aquel entonces. Bueno, pues sí hay evidencia. Hay estudios que indican que en algún determinado momento ha habido como que un gran momento de radioactividad en el mundo, en determinadas zonas también, ¿no? A ver, vamos a ser más claros. El Bhagavad Gita, que es un texto sagrado hindú, habla de seres que vienen de otros mundos y que también tienen una guerra y tienen unas máquinas, ¿correcto? En la que genera una gran explosión donde salen llamas de fuego. Y habla de algo, describe lo que luego ya físicos, más adelante, luego de hacer estudios, indican que podría ser o tiene descripciones muy similares a lo que podría ser una explosión nuclear o termonuclear, ¿correcto? Igual ocurre con los sumerios. Igual ocurre con los sumerios, ¿correcto? Entonces, demasiada casualidad, ¿no? Y hablan también de máquinas, porque en la mitología sumeria también habla de un rey que sale y que se enfrenta a un gran robot, a una gran máquina, y que lo vence y que había sido creada por los Anunnakis, ¿no? Ya hablamos de las bombas atómicas que han habido y la descripción de bombas atómicas y grandes explosiones, tanto en el Bhagavad Gita, que es en la India, que es un texto sagrado hindú, como también en los Anunnakis, ¿no? En el tema de los Anunnakis. Y los estudios que han habido y los documentos que han aparecido en los que implican de que en el mundo ha habido una gran explosión. ¿Ha habido una gran explosión? Sí. Ahora, exactamente qué ocurrió no se sabe, ni dudo mucho que se sepa. Pero, ¿por qué no? O sea, no creo que los sumerios hayan tenido esa tanta creatividad como para poder crear todo y que casualmente hoy en día se sepa todo eso. O sea, hoy en día se puede ver que puede ser cierto, ¿no? Hablan de una gran explosión y describen algo muy similar a una bomba atómica sin conocer lo que era
y no solamente los sumerios, sino en la India también. Entonces, y en otras culturas también se habla. Se habla de Adán, por ejemplo, en los sumerios, del primer hombre, ¿no? O sea, sospechoso. Bien, en el caso del Perú, por ejemplo, existe, como les comenté hace un rato, Morrop, el hombre iguana. Es un hombre iguana, es decir, mide 2 metros y tiene una descripción muy, pero muy similar a lo que podría ser un reptiliano, a lo que los sumerios describían, o incluso hay imágenes sumerias de sus dioses muy similares a los dioses que hay acá en Sudamérica, en América o en otros países. Entonces eso nos deja también para pensar, qué sospechoso, ¿no? Como qué casualidad, justamente. Los Anunnakis, los sumerios, lo llaman al primer ser creado, al primer hombre de fusión, ya listo para empezar a sacar el oro, lo llaman Adamo, acá lo tengo, que significa el que como de arcilla de la tierra es. Es más, no solo eso, sino que curiosamente cuentan los sumerios de que ya cuando la mano de obra se les hizo corta a los dioses y necesitaban ya que los seres se reproduzcan, porque primero crearon a los hombres, ¿no? Para sacar el oro, pero ya necesitaban más gente, entonces ya necesitaban que los seres humanos se reproduzcan, entonces de la costilla de un Anunnaki, si mal no recuerdo, lo fusionan y le crean a la mujer. ¿Correcto? Si le suena. Ahora, seamos honestos, mucha de la mitología, aquello que parte de la zona de la Mesopotamia, de los sumerios, aparece con los judíos, o sea, se fusiona con el judaísmo, y ya cuando el judaísmo empieza a formarse, ¿no? Empiezan a aparecer los primeros, el judaísmo ya. Ese Antiguo Testamento es producto de ello, de la fusión de antiguas culturas, de la mitología de antiguas culturas. Ojo con eso, ¿sí? O sea, el Antiguo Testamento no es meramente judío, por decirlo de alguna manera, sino es mucho más antiguo. Es el resultado de fusiones que han tenido, ¿no? De grupos semitas que han estado rondando por esa zona, y bueno, pues uno de ellos fueron los abrámicos, ¿no? Que luego ya todos conocemos como en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento parte de ahí. Y hay partes del Antiguo Testamento que incluso han sido censurados o no han sido aceptados por la Iglesia Católica Apostólica Romana, como por ejemplo el tema de Lilith, de la mujer demonio, que también lo mencionan los sumerios, ¿no? Y que luego ya con los años se convierte pues ya en la Edad Media lo llamaban sucubus e incubus, ¿no? Entonces, la mayoría de mitología, todo lo religioso que nosotros conocemos, todo lo que es Europa y todo esto, parte normalmente de los sumerios y de los reptilianos. Que si yo creo que hay reptilianos, actualmente no, pero sí creo que es posible, altamente posible. ¿Por qué no? Que los dioses sumerios, los dioses llamados Anunnakis, puedan haber venido de otro planeta. ¿Por qué no? Uno nunca sabe. Uno nunca debe despachar ese tipo de propuestas, ¿no? ¿Por qué no? Quizá ahora pueden tomarnos como locos, definitivamente. Pero más adelante, quizá no. O sea, antes, hasta el 79 más o menos, hasta el sí, más o menos, 69, hasta el año 69 aproximadamente, recién una persona menciona que la madre de toda la humanidad aparece en África, ¿correcto? En África. El primer experimento Anunnaki supuestamente se hizo en esa zona. No solo eso, cuando la persona esta que por cierto,
lo postula en un libro que hablaba de reptilianos y de mitología sumeria, ¿sí? Porque hablaba de mitología sumeria, propone y dice, el primer ser humano aparece en África. Años después, los científicos le dan la razón, pero sin embargo, en ese momento lo tildaron de loco. La persona que ahorita no recuerdo muy bien el nombre, pero la persona que plantea que la humanidad parte del África, ¿no? Mediante migraciones y toda esa teoría, lo plantea una persona que hablaba y publicaba libros sobre reptilianos y Anunnakis. Y lo tildaron de loco. Lo tildaron de loco. Entonces, es como para pensar, es como para ponerse a ver si realmente la historia es como los historiadores nos los cuentan, o es como les conviene que nos cuenten, o simplemente son tan escépticos que se enfocan simplemente en lo que ven y en lo concreto, y no tienen nuevas visiones ni nuevas formas en las que podrían ellos ver puntos de partida, ¿no? Ok, no partamos nuestra investigación en esto, sino en otra manera. Es lo que pasaba, por ejemplo, los arqueólogos antes, en los años 60, 50, hasta incluso más atrás, agarraban la Biblia, ¿sí? Leían la Biblia y en base a la Biblia iban escarbando o haciendo las investigaciones en arqueología. Ahora ya no es así, pero antes era así. Entonces, ahora ya tienen otros sistemas para poderse basar, para poder hacer estudios. Un método más correcto, por decirlo de alguna manera. Pero, y todo aquello que se hizo de otro punto de vista, antes, no basar la arqueología en la Biblia, o sea, buscar esas zonas bíblicas, ¿no? Esas zonas, no utilizando la Biblia era como que una locura. Hoy se dan cuenta de que no funciona así. Encuentran el lugar y luego buscan en la Biblia para ver si existe alguna referencia. ¿Sí? Entonces, los historiadores deberían de tener otros puntos de vista. La noética, por ejemplo, la noética es como una fusión entre la física y el misticismo, ¿sí? Hay ciencias ya, ¿correcto? Hay ciencias, hay personas que estudian ciencia, física, ciencias basados en textos religiosos, basándose su investigación en textos de esoterismo, en textos de espiritismo, en el Kybalión, por ejemplo, como es arriba es abajo, o cosas así. Y ellos lo que hacen es comparan el tema de la física, el tema científico, con lo que la narrativa de aquel entonces. ¿Eso qué quiere decir? De que todo lo antiguo nos dice mucho, solo que nos lo dice de otra manera, de una manera más poética. Como es arriba, es abajo. Toda acción tiene una reacción. Esa es física pura. En algún momento, pues, podrán llamarnos locos, ¿no? Pero yo creo que los antiguos, los seres de la antigüedad, conocían más de lo que nosotros hoy conocemos y más llamamos ciencia, ¿no? Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido un poco en estos tiempos de cuarentena. Esperemos que ya el próximo jueves el programa ya se pueda hacer ya en estudio, donde podamos poner más imágenes, podamos jugar de alguna manera con mayor contenido y un mejor contenido. Desde hoy, bueno, hoy estoy grabando desde mi escritorio, y cualquier consulta que quieran hacerme, cualquier comentario, pues son libres de hacerlo por nuestras redes sociales. Recuerden que todos los jueves a las 8 en punto de la noche, El secreto de las estrellas, y conducido por mí, Enzo Fernández, y espero pues de que todo mejore y bueno, saludos y que tengan una muy, pero muy, pero muy, pero muy buena noche.